Bendiciones, les habla Alberto Fonseca. Hoy vamos a dar unas pequeñas pinceladas acerca del Templo de Jerusalén y qué tiene que ver Isaac, qué tiene que ver los musulmanes con el Templo de Jerusalén. Pues vamos a ver en este pequeño relato acerca del Templo de Salomón o el Templo de Jerusalén, para que conozcamos un poquito acerca de ellos. Todos nos trasladamos al momento en que Abraham es llamado por el Señor a subir al monte con Isaac en Génesis 22, 10. En Génesis capítulo 22 realmente, y en el versículo 10, cuando está por aceptarle el golpe para matar a Isaac, el Señor lo detiene y le provee el animalito que iba a servir de sacrificio, de ofrenda, y lo alaba por su fidelidad, por su obediencia, y lo bendice. Es por ello que Abraham le llama al monte Yahvé provee. ¿Y cuál monte es este? Recordemos que Jerusalén tiene 7 montes o 7 colinas. Estas se llaman Goab, Gareb, Acra, Beseta, Opel, Sión y Moriah. Este último, Moriah, es el monte donde subió Abraham con Isaac para sacrificarlo. Entonces, en este mismo monte donde Abraham, el padre Abraham, iba a sacrificar a su hijo Isaac, es donde se construye posteriormente el Templo de Jerusalén o el Templo de Salomón. David tenía las intenciones de construir el templo. Él tenía ese deseo de construirle un templo a Dios, porque el arca de la alianza que Dios había mandado a construir, que está reflejado en Éxodo 25, andaba en las tiendas, andaba móvil, servía incluso para lo que nosotros le llamamos procesiones. Andaba de tienda en tienda del arca de la alianza, que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Pues bien, David tenía las intenciones de construir el templo, pero Dios escogió a Salomón. En Primera de Crónicas, capítulo 28 y versículo 10, allí podemos ver que el Señor escogió a Salomón. David solo se dedicó a recoger todo lo que necesario para construirle una obra majestuosa, donde estuviera el punto de adoración al Señor, donde estuviera resguardada el arca de la alianza. David nombró a su hijo Salomón como rey, y pues ya quedó a cargo de la construcción del templo. Lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 23. Ahí sale todo lo que está establecido para la construcción de esa obra majestuosa al Señor. En el templo lo comienza a construir, lo dice en el Primera de Reyes, capítulo 6, en el año 480 de la salida de Egipto, que equivale entre el año 969 y el año 962 antes de Jesucristo. Entonces logra construir este templo para esa época y le llama el templo en hebreo, aunque yo no sé hebreo, pero dice templo Beit Hamikdash,
Beit Hamikdash. Ese es el nombre en hebreo del templo. Era un lugar majestuoso, tenía un vestíbulo, una estancia principal, y estaba la parte que era el Santo de los Santos, que tenía un nivel superior y había que subir con una especie de escalera, y donde solo tenía acceso el sacerdote, el sumo sacerdote, que se le llamaba Cohen Gadol. Este sumo sacerdote entraba a una vez al año, el día de la expiación. Entraba para la expiación de los pecados, para el sacrificio, llevaba la sangre del animal que habían sacrificado para la mesa de la expiación. Él clamaba la única vez al año que clamaba el nombre del Señor, y que pronunciaba el nombre de Dios, y así que una vez al año el sumo sacerdote hacía esto y se amarraba, según la misma Biblia, se amarraba un cordel, un mecate en el tobillo, y en sus vestiduras tenían unas campanillas. Esa soga que se amarraba servía porque si no estaba suficientemente purificado, al entrar ese sumo sacerdote a clamar por los pecados de Israel y por los pecados del mismo, podía caer muerto. Si había un silencio por algunos minutos, los fieles no podían entrar, sino que tenían que alarlo del mecate para poder recuperar. No podía entrar porque era prohibido por el Señor, y algún castigo le podía dar por entrar al lugar santísimo. Pues este templo era un templo majestuoso, donde allí estaba el Arca de la Alianza. Después de la muerte de Salomón, hubieron invasiones a la Tierra Santa, y invasiones de los sirios y los fenicios, y por lo tanto hubieron muchas profanaciones, porque ellos en el templo adoraban a sus deidades. Sin embargo, pues después, en los años posteriores, se hicieron restauraciones a ese templo de parte de Josías y de parte de Ezequías, que lo pueden ver en Segunda de Crónicas, capítulo 34, y Segunda de Reyes 18. Entonces, ya restaurado el templo, hasta que ocurre la invasión de Nabucodonosor en el año 586. Allí se llevó cautivo a 80,000 judíos, destruyó el templo, se perdió el arca de la alianza. Hay que hacer notar que también hay rumores de que el Arca de la Alianza y parte de los utensilios sagrados ya habían sido escondidos por los judíos antes de la invasión de Nabucodonosor. Sin embargo, pues es especulación. El Arca de la Alianza ya para ese tiempo, 586 años antes de Cristo, desaparece. Entonces, actualmente en la Biblia aparece en Segunda de Macabeo 2, del 4 al 7, aparece que el profeta Jeremías escondió el Arca de la Alianza y dijo que iba a quedar escondida hasta que fuera el tiempo para recuperarla. Eso está allí. Y en los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos en la zona de Cisjordania hace 73 años, en 1947, en la cueva número 3 de esos rollos del Mar Muerto, lo que le llamaron el rollo de cobre, allí está escrito que en más de 64 sitios diferentes quedaron enterrados, escondidos muchos de los utensilios sagrados.
Pues bien, esa invasión de Nabucodonosor que destruye el templo, los judíos estuvieron ahí dio lugar a la diáspora, precisamente la dispersión del pueblo judío en todo el territorio del imperio, y fueron liberados por Ciro el persa 48 años después, en el año 538 antes de Cristo. Y en la misma Biblia también pueden ver que regresaron 42.360 judíos. Quedó mayor cantidad de judíos dispersos en la tierra, fuera de Tierra Santa, pero Ciro el persa les pidió los exhortó a que podían regresar, y que incluso ayudarlos en la reconstrucción del templo, que sí se dio la reconstrucción del templo entre los años 517 y 515 antes de Jesucristo. Esa fue la restauración, la reconstrucción del templo, pero como siempre, ya con tiempo el templo reconstruido, luego son invadidos por los griegos, y estos con Antíoco IV hasta profanaron otra vez el templo, colocaron la estatua del dios Zeus, y hasta que se dio la rebelión de los macabeos, de Judá Macabeo, que en cierta forma consigue cierta libertad, y se vuelve a quedar restaurado el templo, hasta que en el año 150 antes de Cristo, otra vez, ahora es con los romanos, que vuelve la amenaza de la profanación del templo, con deidades paganas también, hasta que Herodes el Grande, ¿recuerdan Herodes el Grande? El que anduvo tratando de matar al niño Jesús, restauró el templo, lo restauró muy bien, incluso le dio a hacer unos muros de 500 metros de largo y 300 metros de ancho, y conservando toda la arquitectura original del templo, que tenía unas columnas, unas puertas de 10 metros por 4 metros de ancho. En esta restauración también, donde se construye lo que le llamaron en la parte norte, lo que le llamaron la torre Antonia, que es precisamente donde el Señor Jesucristo se presentó ante Pilato. Así que ese templo que quedó pues con esos muros, y hasta que incluso había el patio que le llamaban el patio de los gentiles. Cuando los celotas ya iniciaron su rebelión, ya esta vez contra los romanos, esto fue entre el año 66 al 73 después de Cristo, cuando ya en el año 70 incendian el templo, lo destruyen completamente, y dicen los escritores contemporáneos, por ejemplo Tácito, que hubieron 600.000 muertos. Sin embargo, Flavio Josefo dice que hubieron más de 1 millón de muertos. Así que esas fueron las dimensiones de la tragedia de las invasiones y la destrucción del templo, una vez más, del templo del Señor. Actualmente solo queda el muro occidental, que es el que ahora le llaman el muro de los lamentos. Ahí lo visitan, y ellos exclaman siempre, los judíos, en su oración, que le llaman, aquí está la Shekinah. O sea, la Shekinah es la presencia de Dios en ese templo siempre. Y los judíos tienen por costumbre siempre en sus oraciones dirigir su mirada hacia
al punto cardinal que dirige al templo de Jerusalén siempre, pero ya solo quedó eso que vemos en televisión, que unos judíos llevan sus oraciones y están siempre haciendo unos gestos así en las oraciones y poniendo unos papelitos con unas oraciones, que eso es el muro de los lamentos, lo único que ha quedado. Pero en esa época los judíos huyeron, prácticamente dejaron casi abandonada, muy pocos habitantes quedaron en Jerusalén, y cuando lograron regresar, porque los judíos siempre han tenido la intención de reconstruir el templo, y cuando lograron regresar, pues ya era tarde, porque los musulmanes, también en los tiempos de las invasiones de los musulmanes, pues los musulmanes dicen ahí levantaron un templo, es el templo de la roca o la cúpula de la roca. Entonces ese lugar es donde dicen que Mahoma fue levantado por Dios y volvió a bajar ya con la transcripción del libro santo de los musulmanes, que es el Corán. Y ahí tienen el domo o la cúpula de la roca, precisamente en el mismo lugar, en el mismo monte Moriah, donde Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo. Así que en ese mismo monte es donde está ahora la famosa mezquita, que la construyó el califa Abd al-Malik para el año 687 después de Cristo, y de lo que le dan en llamar la cúpula de la roca. Así que esta es una breve reseña del templo de Jerusalén, el templo que construyó Salomón, y que Salomón, cuando le presentó la obra al Señor, que todos podemos ver, una obra que estaba llena de imágenes, lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 6 y capítulo 7, que el Señor lo recibió, y que según los hermanos no católicos que dicen que Dios odia las imágenes, a pesar de que ese templo estaba lleno de imágenes, el Señor tuvo unas expresiones que me encantaría que le den una repasadita a los hermanos católicos y más los hermanos protestantes, que dicen que Jehová odia todas las imágenes. Ese templo lleno de imágenes, las expresiones de Dios fueron de agrado y de bendición. Lean Segunda de Crónicas 7, 15 y 16 y Primera de Reyes 9, 3, y van a ver que el Señor dice que todas las oraciones que se hagan en ese lugar, Él las va a escuchar, y que en ese templo siempre van a estar, decía, mis ojos y mi corazón. Así que el Señor no tiene nada contra las imágenes, desafortunadamente, pues el templo de Jerusalén desapareció, pero para nosotros los cristianos, los católicos, el arca de la alianza también desapareció, pero para los católicos nuestra arca de la alianza, que antes contenía las leyes de Dios, la vara de Aarón, que significa autoridad, y el maná, ahora nosotros tenemos nuestra propia arca de la alianza, que es la Virgen María, que contuvo en su vientre a la ley nuestra, del nuevo pacto, que es Jesucristo, a la autoridad de Jesucristo, y el pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo. Ya no existe el templo, pero para nosotros los cristianos y los católicos cristianos, nuestro templo es Jesucristo, nuestro templo, nuestro altar es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Así que lo tenemos todo con Jesucristo. Nuestro templo, como les digo, está siempre con nosotros todos los días, hasta el fin de los días, como Él prometió.
Bendiciones y espero que les sirva esta pequeña pincelada acerca del Templo de Jerusalén. Bendiciones. Alberto Fonseca, Managua, Nicaragua. Católico o nada. Bendiciones.